En el episodio anterior del Nuevo México, enfocamos nuestra mirada a la vida de Franz Mayer en su etapa de fotógrafo. Es por esto que hoy regreso al Museo Franz Mayer a reunirme nuevamente con Héctor Rivero Borrell, el director general de esta institución. Quiero conversar con él a mayor profundidad sobre el legado que Franz Mayer, a través de sus múltiples colecciones, ha dejado para este Nuevo México. Me interesa conocer cómo su visión y su sensibilidad estética llevaron a este ilustre alemán, que se nacionalizó mexicano, a crear algunas de las colecciones más importantes en todo el país en cuestiones de artes plásticas, artes decorativas, libros, esculturas, mobiliario, textiles y un sinfín más de objetos. Héctor Rivero, muchas gracias en primer lugar por tenernos aquí en este espacio verdaderamente maravilloso. Qué gusto. Elocuentísimo de historia, de arte, de un sitio en la ciudad privilegiado, y en su calidad museográfica pues ya se ha ubicado dentro de lo mejor que tenemos en México, un distintivo de la ciudad, y sin duda alberga una de las colecciones más importantes que nos hablan de etapas de la personalidad, de identidad de México, pues de un personaje que se dio a la tarea de elaborar esta exquisita colección con cariño, con dedicación, con un profundo sentimiento de pertenencia a México, aunque él era alemán, tengo entendido que vino por acá en 1900 o así, ¿verdad? Sí, a principios de siglo, efectivamente. Entonces, este lugar, Héctor, estamos para empezar en la biblioteca Rogerio Casas Alatriste. ¿Por qué no comenzamos por esta biblioteca? Bueno, debo decir que el origen de esta biblioteca obviamente es la biblioteca de Franz Mayer. Franz Mayer, dentro de todo su legado, que es enorme, porque aparte de artes plásticas, sobre todo cuadros, tanto de escuela europea como de escuela, lo que llamamos colonial mexicana, además de eso, además de escultura, también de esta técnica de estofado, que era con una capa de oro, con una aplicación de oro. También, por otro lado, tú sabes, la colección que es tan rica, que es muebles, plata, cerámica, vidrio, textiles, en fin, una serie de cosas. Además de eso, también don Franz creó una biblioteca muy, muy importante, básicamente relacionada o principalmente relacionada con todos los temas de arte que a él le interesaron. O sea, era un coleccionista comprometido, un coleccionista que se documentaba, ¿no? Independientemente de que obviamente los objetos que compró eran pues, los objetos que le atraían, que le gustaban, ¿no? Entonces, como digo, el corazón de esta biblioteca es esa biblioteca formada por Franz Mayer. Pero además de este interesantísimo acervo de arte y artes decorativas o artes aplicadas, además de eso, contiene colecciones fantásticas. Tenemos incunables, tenemos libros de coro, tenemos libros que pertenecieron a conventos en México, así de vida conventual, pero también tenemos, por ejemplo, la colección de Quijotes más importante que se conoce en América, en toda América. 19 lenguas, creo, no sé cuántas, ¿no? Es algo verdaderamente extraordinario en muchísimos idiomas, hay primeras ediciones, y don Franz se centró en 300 años del Quijote. O sea, él dijo, bueno, la primera edición se hizo en 1605, yo voy a llegar hasta 1905, porque obviamente el siglo XX se hicieron miles. O sea, es una de esas colecciones inacabables. Él se centra en 300 años y tengo entendido que tenemos prácticamente completa todo lo que se editó única en el mundo sería esta colección, entonces. Hay una en España que se iguala. A lo mejor nosotros no tenemos la primera, no tenemos la Príncipe, pero tenemos una del mismo año, pero no editada en Madrid, sino en Sevilla. Y con ese tenor te puedo decir que tenemos una colección riquísima de libros de viajeros, tenemos mapas, tenemos litografías. O sea, esta biblioteca verdaderamente es un pequeño tesoro, una joyita. Al arribar a nuestro país, don Franz queda verdaderamente fascinado.
con la cultura, la historia y el arte mexicano en general, y decide quedarse a residir de manera permanente aquí en México. Apreciando las diversas colecciones que alberga este museo, es obvio que Franz Mayer fue un hombre multifacético, interesado en diversas esferas de la estética y del arte. En su vida como coleccionista, don Franz logró reunir más de 11,000 piezas de platería, talavera, libros, muebles, esculturas y objetos de artes plásticas. No conforme con el enorme valor de esta empresa, antes de morir, decide ceder al pueblo mexicano todo lo acumulado, razón por la cual hoy podemos apreciar estos objetos en el museo que lleva su nombre. Don Franz era un hombre cuyas aficiones aquí las vemos ordenadas, pero ¿él tenía algún sentido de lo que estaba haciendo, digamos en términos historiográficos, académicos, o simplemente coleccionaba los objetos que le llamaban la atención, los que le gustaban? Mira, durante muchos años había quien afirmaba que don Franz a lo mejor no sabía tanto, así que más bien pudiendo afirmar esto que dices, que le entraba por los ojos, que simplemente el gusto por los objetos. Sin embargo, yo te diría que yo a lo largo de los años he verdaderamente adquirido una admiración por Franz Mayer, de veras enorme. Por decirte un tema, una de sus fascinaciones era, bueno, tuvo varias, pero era el mueble mexicano, la plata mexicana también, la talavera de Puebla o talavera en general. Bueno, de estos tres rubros, en la biblioteca te encuentras todo lo que se había escrito en su momento, o sea, don Franz muere en 75, hasta 75, todo lo que se había escrito, desde la época de la colonia hasta, vamos a decir, hasta el siglo XX, sí, todo, lo tenía todo. O sea, que era un hombre que tenía un sistema. Exacto. Y ahí me atrevo a decir, aunque suena coloquial, como buen alemán, porque sí, obviamente es un tema cultural, tenía todo perfectamente organizado, perfectamente ordenado, sabía dónde había comprado las cosas, sabía cuánto le había costado cada objeto, teníamos un fichero, o sea, cuando esto se hace en museo, una labor importante que era precisamente la de hacer un catálogo. Hoy, obviamente, ya lo tenemos en una base de datos electrónica, pero en ese entonces era un fichero y se contaba con una fotografía, con una breve descripción de la pieza, cada pieza estaba numerada, tenía una calcomanía, en fin, hizo toda la labor museológica de su momento, pero eso te habla de veras de un hombre cultísimo. Cultísimo. Me hablabas de que hay incunables aquí. Esos son los que se hicieron, digamos, entre la invención de la imprenta y el año 1500, ¿verdad? Exacto. Eso es la definición de un incunable, porque mucha gente a veces me ha preguntado, sí, ¿qué significa incunable? Sí. Son hasta el principio del 16, todo lo que se hace desde que se inventa la imprenta hasta el cambio de siglo, exactamente. Y no cualquiera tiene incunables en su biblioteca. No, ahora no creas que tenemos tantos, pero sí, sí hay, no sé, media docena o algo así. En mi conversación con Héctor Rivero, me entero que las colecciones de don Franz no responden simplemente a una suma cuantitativa de objetos. Para Franz era imperativo que los objetos fueran de calidad y que su valor respondiera directamente a alguna característica o razón estética o cultural en general. Y entonces finalmente, Héctor, el claustro me imagino que perteneció al viejo convento de San Juan de Dios. Exactamente, convento y hospital. Y hospital de la mujer, ¿verdad? Hospital también de San Juan de Dios. Hospital primero de San Juan de Dios, que era para gente desamparada, según sé. Sí, empieza siendo el Hospital de Desamparados. Era una obra social de una persona, de un doctor Pedro López. De repente la obra crece tanto. Finales del 16. Finales del 16. Sí. Crece tanto la obra que el propio gobierno, ahora sí que le echa la mano, y entonces por una instrucción del rey, viene la orden de los juaninos, sí, que había fundado San Juan de Dios, y esa orden estaba dedicada al tema hospitalario. Sí, eran los hermanos hospitalarios. Vinieron los hermanos hospitalarios a echarle la mano a una familia que era la que mantenía esto. Entonces, bueno, de ahí ya creció, se construyó esto. Este edificio, de hecho, es del 17, aunque la obra viene del 16, es ya del 17. A finales del 16 vienen los juaninos y... No, perdón, se funda el hospital a finales del 16, a principios del 17 es cuando ya vienen los juaninos. Además, para el que no conozca este lugar, debe de hacerlo, porque estamos enfrente de la Alameda Central de la Ciudad de México,
Estamos a En 3, la 4 calle, metros bajo aunque bajo aquí se llama nivel. Hidalgo, esta era la antigua calzada de Tacuba. De Tacuba, claro, que era una de las arterias principales de la Gran Tenochtitlán. Era una señora avenida, Sí. digamos. Bueno, como dices, al costado de la Alameda, pero aquí y nada más hay que cruzar un poco lo que hoy es el eje central para darnos cuenta de que ahí había, bueno, los edificios que hay. Hombre, vamos a la Plaza Tolsá y del Exacto. Palacio de Minería, O el el Munal. Palacio, exacto. Pero aquí tiene unas peculiaridades, porque son las dos iglesias frente a frente, la iglesia de la Santa Veracruz y la de San Juan de Dios, con esa portada bocinada que es interesantísima, y ambas sumergidas por las cuestiones, los avatares del suelo de la Ciudad de México, ¿verdad? O sea que es redondo el Franz Mayer, viene uno a la Ciudad de México, conoce la Alameda, visita este sitio interesantísimo y se da un paseo por la historia. Al rato me vas a hablar, Héctor, de una cosa que a mí me llamó la atención cuando vine la primera vez. Aquí vi los cuadros de aquellos pintores que pusieron a las castas, Claro. que salía de un negro con una mulata, de un hispano con un esto. Es decir, de eso que había uno visto en los libros y que lo tiene Tuvimos uno una frente gran a sí. exposición de eso hace unos años, tienes razón. Héctor, te agradezco muchísimo Encantado. esta primera parte. Vamos a aceptar tu invitación. No nos has invitado, nada más hemos hablado. Invítanos. Con mucho gusto. Bueno, ya lo comentaste. El Franz Mayer está ubicado, el Museo Franz Mayer está ubicado frente a la Alameda, en Avenida Hidalgo, en lo que fue el antiguo Hospital de San Juan de Dios, posteriormente el Hospital de la Mujer, ya en el siglo XX. Y cuando dejó de ser hospital, ya el Museo Franz Mayer, la Fundación Franz Mayer, toma el edificio, lo rescata, se instala aquí el museo. Un lugar para el Nuevo México. Te agradezco. Al contrario, Y me vas a invitar a la exposición. por supuesto, muy que bienvenido. tienes ahora del Franz Mayer, creador de imágenes. Creador de Muchas coleccionista de gracias. imágenes. Coleccionista de imágenes. Gracias, Así Héctor. Don Franz tuvo la extraordinaria sensibilidad y visión para comprender que es por medio del análisis de los objetos cotidianos que uno puede comprender los ricos matices que definen la vida en un país y la cultura de una época. Para nuestra fortuna, todos podemos apreciar este acervo histórico en la forma de objetos decorativos con solo visitar el Museo Franz Mayer aquí, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Sin duda alguna, un inmueble que se presenta como pieza clave para comprender nuestra experiencia cotidiana en este Nuevo México.